Bueno, pues hola a todos y a todas. El presente vídeo tiene como objetivo el plantear algún tipo de indicación a la hora de llevar a cabo la realización del supuesto práctico de granja escuela. Para ello me voy a mover entre esta ventana y otra ventana que probablemente os sea de bastante interés, puesto que viene de manera un poco más pautada mi explicación para llevar a cabo el diseño de este supuesto. En primer lugar, voy a hacer un pequeño resumen de lo que planteamos en este supuesto. Bueno, el supuesto de granja escuela os plantea que sois técnicos o técnicas en animación sociocultural y bueno, concretamente hay un espacio que es nuevo, que está situado en la sierra norte de la provincia de Huelva. Se trata de un espacio donde, por tanto, se pretende pues promover esa acción de educación ambiental, el cuidado del entorno y demás. Además es una zona con mucha riqueza, tiene fauna, flora y además tiene ya reconocimiento. Tiene reconocimiento como un lugar de interés comunitario, una zona también de protección de aves, ¿no? Es una zona recreativa donde tiene distintos municipios, no muy grandes, son cercanos y además también pues tiene aspectos culturales llamativos, por ejemplo pues castillos o grutas, etcétera, ¿no? Además también pues desde el ayuntamiento se plantea que quizá este recurso puede llegar a incentivar el turismo y en definitiva puede promover que bueno que el sector económico se vaya potenciando más, ¿no? Con lo cual, bueno, pues se os hace llegar el hecho de intentar plantearlo en los centros educativos y abrirlo para todas las poblaciones de la localidad. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, dicho esto, pues vamos a empezar de lleno con los diferentes apartados del supuesto práctico de granja escuela. Vale, bueno, en primer lugar está la parte del título. No me quiero detener en exceso en la explicación del apartado en sí. Ya esto lo comentó Gaby en un vídeo que realizó sobre los distintos apartados de los proyectos sociales. Concretamente el título, como ya ella dijo, ¿no? Tiene que ser pues muy esclarecedor de lo que queremos conseguir, pero también tiene que transmitirnos algo. Si además podemos añadirle un plus de creatividad, perfecto, ¿vale? Luego, como bien sabéis, el índice es necesario ponerlo en el caso práctico. Ahora entramos en la parte ya de lo que es la justificación e introducción. Bueno, perdón, previamente faltaría, bueno, aquí lo unimos, vale, nada, iba a deciros, tenemos que justificar e introducir el proyecto, pero es que aquí estaría en este punto inicial. Vale, en este primer punto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que partir de la definición de granja escuela. ¿Qué es una granja escuela y qué objetivos pretende conseguir una granja escuela? Aquí nosotras aportamos una definición que bueno, esperamos que os sea un poco pues de ayuda y de orientación, ¿vale? Nosotras además también creemos que es importante el poder vincularlo, lo que son los casos prácticos, los supuestos prácticos, perdón, con el temario. Es por ello por lo que concretamente este supuesto se puede relacionar con esta idea que aparece en el último párrafo, las misiones pedagógicas de la Segunda República. Justo en el tema 5 sí hablábamos de esto, de cómo realmente las misiones pedagógicas pues lo que hacían eran acceder a zonas donde no había mucha posibilidad de que llegaran determinadas ideas, etcétera. Se accedía a ellas y al final era una manera de difundir cultura, de difundir otra forma, ¿no?, de entender el mundo. El vincularlo con esta idea, pues de alguna manera refuerza toda esta primera parte, ¿no?, del supuesto práctico. Luego, autores. Aquí concretamente nosotras nombramos a Piaget. ¿Por qué Piaget? Bueno, justamente Piaget hablaba acerca, dentro de lo que era su teoría, ¿no?, de la capacidad exploratoria del ser humano, y aquí lo podemos vincular con el ámbito dentro de lo que es la propia educación ambiental, ¿vale? Es importante decir que aunque nosotras nombramos a Piaget, también podemos nombrar a más autores. Vosotras os preguntaréis, ¿qué autores? ¿Pueden ser autores de los temas? Por supuesto. Aquellos vinculados con la animación sociocultural, genial. Podemos volver a nombrar pues a autores que son tradicionales dentro de este ámbito, ¿no?, como por ejemplo pues Trilla, ¿no?, o Dumacedier, incluso si queremos nombrar o hacer algún tipo de definición, ¿no?, porque no hay que olvidar que al final una granja escuela, el ámbito que está explorando es el del ocio y tiempo libre, ¿vale? Por otro lado, también no hay que olvidar que, como ponemos aquí, una granja escuela también involucra el ámbito educativo. Es verdad que el supuesto principalmente se englobaría dentro del ámbito social, es un supuesto social. ¿Cuál es el motivo de que sea un supuesto social? Pues no se encuentra dentro del ámbito formal, no estaría dentro de lo que es un currículum escolar, no tendríamos unos contenidos didácticos, no habría tampoco unos objetivos didácticos. Es más bien, bueno, fuera del ámbito educativo, entendiéndolo dentro fuera del centro educativo, ¿vale?
Pero esto no lo exime de que sea también un tipo de acción educativa, ¿vale? Es por ello por lo que si queremos también podemos nombrar autores y podemos nombrar recursos vinculados con este área educativa, ¿vale? Bueno, ideas para poder poner aquí, pues podemos hablar, por ejemplo, de determinados programas de educación ambiental. Podemos también hablar de la idea de lo que es una infancia globalizada. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que, en definitiva, cuando hablamos de educación, la educación más completa, la educación integral, por así decirlo, es aquella que nos permite prepararnos para todas las áreas, ¿no? Prepara a niños y niñas para todas las áreas de la vida. El hecho de que un niño y una niña vaya a una granja escuela, conozca el medio ambiente, conozca diferentes tipos de animales, cómo tratarlos, cómo cuidarlos, cómo conservar el entorno, nos habla de educar en un área menos común, pero también muy necesaria, ¿vale? Luego también, bueno, podemos nombrar, por supuesto, normativa. Nosotras hemos puesto aquí concretamente la educación infantil, pero también hemos puesto el acuerdo del Consejo del Gobierno del Plan Forestal, que está planteado para el año 2030. ¿Podemos meter más normativa? Por supuesto que sí, ¿vale? Planes relacionados, también. Nosotras hemos vinculado ahí a través de un enlace planes de conservación del medio ambiente, también es posible. Luego también, si veis, tenemos aquí los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los ODS incluyen muchísimos tipos de objetivos. Algunos son expresamente relacionados con la protección del entorno, con el reciclaje, etcétera. También podemos nombrarlos, ¿vale? Para concluir, ¿qué otro tipo de idea os damos más para esta primera parte? Pues, por ejemplo, los planes educativos que están directamente vinculados con esta temática. Los planes educativos, como por ejemplo Ecoescuela, Recapacicla, Planta un árbol, etcétera, son aquellos que se encuentran dentro del centro de los centros escolares. No todos los centros escolares los tienen, porque no todos estos planes educativos son obligatorios, pero en muchos sí que existe. Entonces se puede nombrar como una herramienta a través de la cual nosotros, desde nuestra granja escuela, podemos trabajar en coordinación, de tal manera que todo aquello que se trabaja en la granja escuela se puede posteriormente reforzar también en los diferentes centros educativos. Como podéis ver, son muchísimas ideas, pero el objetivo quedaría más que cumplido en esta primera parte de fundamentación y justificación del proyecto. Si continuamos un poquillo más abajo, pasamos a la parte de contextualización. Bien, en la parte de nuestro supuesto práctico podemos observar en este párrafo, lo subrayo aquí, que dice que, aprovechando las características de la zona, implicar en la mayor medida posible a los centros educativos de la diversidad, de las diversas poblaciones de la localidad. Bien, principalmente aquí parece ser, ¿no?, que lo que nos impulsa al ayuntamiento es a trabajar con los centros educativos. De todas maneras, a lo largo de lo que es el supuesto práctico, se habla también de que está abierto a todas las poblaciones. Entonces, podemos nombrar, ¿vale?, que de manera prioritaria se trabajará con los centros educativos y podemos nombrar las diferentes etapas: infantil, primaria, secundaria, bachillerato, FP. Y luego también podemos nombrar otro tipo de colectivos que están presentes, ¿vale? ¿De quiénes hablamos? Pues hablamos de adultos, hablamos de personas de la tercera edad, personas con discapacidad, familias, asociaciones, clubes deportivos, etcétera, ¿de acuerdo? Dependiendo un poco de la redacción del caso práctico, habrá veces que nos lo acote mucho a un determinado colectivo, del cual, por supuesto, es bastante positivo que añadamos información. Si, por ejemplo, este supuesto práctico hubiera estado planteado pues para discapacidad, por ejemplo, para el ocio inclusivo, nosotras ya manejamos muchísima información de ocio inclusivo. Fue aquella que planteamos en el mes de septiembre cuando hablábamos del ocio y tiempo libre inclusivo, ¿no? Toda esa información podemos rescatarla y podríamos usarla ahora, ¿de acuerdo? Igual ocurre con otro tipo de colectivos, ¿de acuerdo? Bueno, en este primer apartado, como venía diciendo, destacaremos no solamente los colectivos en sí con los que vamos a trabajar, ¿no?, sino que además también, en función del colectivo que nos toque, podemos hablar de diferentes aspectos. En primer lugar, como aquí está un poco en abierto, ¿vale?, sería muy difícil que tuviésemos que hablar de cada uno de los colectivos. Tendríamos que hablar de las características de la infancia, de la adolescencia, etcétera. Debido a la complejidad que supone y que no nos daría tiempo, nombramos los diferentes colectivos nada más, ¿vale?, los diferentes destinatarios. Si nos lo acota, sí podemos hablar de los destinatarios de manera mucho más detallada.
Vale, una vez que ya hemos hecho eso, es importante que si nos dan en el contexto definido, rescatemos esta información. ¿El qué exactamente? Pues lo que decía yo, la caracterización, ¿vale?, de la etapa, luego marcar una serie de indicadores para realizar una evaluación inicial y por otro lado también concluir este apartado con necesidades reales. Imaginémonos que no nos lo dan, que no nos dicen para nada pues las necesidades que tienen ese colectivo en cuestión, ¿de acuerdo? Entonces nosotros decimos que llevaremos a cabo una evaluación inicial donde pretendemos extraer una serie de necesidades y que para ello usaremos, pues yo qué sé, observación, entrevistas, etcétera, ¿de acuerdo? Luego, si nos dan las necesidades reales, pues lo que hacemos es priorizarlas, ¿vale? En el caso de que no nos den necesidades reales, pues al no tener determinadas esas necesidades, lo haremos nosotros de manera general, ¿vale? En este caso, que bueno, tampoco nos habla de unas necesidades concretas, ¿qué tipo de necesidades podríamos un poco hablar? Pues podríamos hablar de la necesidad de preservar el entorno, ¿no? También de dar a conocer el entorno más cercano, por otro lado también proteger el medio ambiente, etcétera, ¿no? Aspectos, pues eso, ¿no?, muy vinculados con la educación ambiental, ¿no?, etcétera. Luego pasamos a una siguiente fase que ya serían los objetivos. En este caso, el objetivo no tiene por qué ser un único objetivo general, pueden ser más, ¿vale? Siempre, bueno, concretamente aquí, ¿no?, lo que plantea es eso, ¿no?, ofrecer como una alternativa de ocio de tiempo libre a estos destinatarios, vinculados dentro del medio natural. Esto es un ejemplo, no tiene por qué ser específicamente este el objetivo general. Quizá algunos de vosotras o vosotros consideréis que la manera pues más completa de poder abordar este supuesto pues sea, por ejemplo, el educar en educación ambiental y en el cuidado del entorno como, bueno, como una medida para poder ofrecer otro tipo de ocio y tiempo libre, no sé, ¿no? El caso, en definitiva, es que esto es un ejemplo y lo que no queremos es que sea algo como cerrado y que ya vosotras y vosotros lo hagáis como aquí aparece, ¿vale? Estos son ejemplos. Creo que Gaby ya lo comentó en lo que era el vídeo que hizo cuando explicó la parte de objetivos, pero aunque ella lo hiciera, a mí me parece muy muy interesante que recordemos siempre que el objetivo específico de verdad debe de caber dentro del objetivo general. Es decir, el objetivo general es un cajón más grande donde tienen que caber los diferentes objetivos específicos, ¿vale? Como su nombre indica, al ser específicos deben de estar planteados de una manera mucho más concreta, ¿vale? Bueno, concretamente aquí, ¿no? Bueno, el ejemplo que tenemos, ¿no? Gaby nos habla acerca de diferentes tipos de objetivos específicos haciendo una diferenciación, ¿vale? Ella, por ejemplo, aquí pues lo marca desde la socialización y pone una serie de objetivos vinculados a el papel que hace la granja escuela desde un punto de vista pues convivencial, de socialización, etcétera. A lo mejor una de las dudas que os pueden surgir sería si podemos hacer objetivos específicos como por áreas, ¿no? Por ejemplo, pues mira, Bea, se me ocurre que puedo hacer una serie de objetivos vinculados con educación ambiental y creo como un tramo de objetivos, 3 objetivos vinculados con esto. Pues si lo queréis ordenar por este tipo de temática también sería posible. Luego la parte de principios metodológicos y metodología. Bueno, esta parte es quizá como un poco más repetitiva y teórica, pero a pesar de que sea así tiene que tener coherencia. No podemos caer un poco en esa idea de que todo es participativo, todo es lúdico, todo es asambleario, todo es... Es cierto que es, pero tendríamos de alguna manera que explicar el por qué es. En este caso, pues una metodología asamblearia, entendiendo asamblearia y lo explicamos, ¿vale? Incluso si podemos explicar el por qué va a ser asambleario en nuestro proyecto, en nuestro supuesto, sería genial. Pues asambleario, pues porque cuando los colectivos llegan a nuestro centro, ¿no?, a nuestra granja escuela, pues le damos la oportunidad de que podamos crear una serie de normas de convivencia para ese día y se generan espacios de opiniones y vemos un poco cuáles son las expectativas que cada uno trae, etcétera, ¿vale? Todo esto hace que se ubique muchísimo más este apartado y que un apartado que, como digo, puede parecer repetitivo, típico, ¿no? A lo mejor acaba teniendo una personalización y esto gusta, porque se nota que está vinculado con la temática en cuestión que estamos trabajando, ¿vale?
Vale, si continuamos, pues bueno, estos son todos los principios, no hay que ponerlos todos, no hay que poner 11, ni 15, ni 20, ¿vale? Aquellos que nosotros veamos que tienen como más solidez y se vinculan más con nuestro proyecto. Ahora bien, llegamos al punto álgido realmente de nuestro supuesto. Es una parte como más interesante porque de alguna manera es aquella parte en la que nosotros vamos a materializar lo concreto, ¿vale? ¿Qué es lo concreto? Pues las actividades. En este apartado, teniendo en cuenta que son tantos los colectivos que pueden venir, lo que podemos hacer es intentar crear actividades en función de diferentes tipos de objetivos, ¿vale? Me explico. Imaginémonos que nosotros nos planteamos objetivos pues, para preservar el medio ambiente, otros objetivos que están relacionados pues, con la educación ambiental, ¿vale? Y otros objetivos vinculados con aspectos culturales. Vale, pues lo que podemos hacer es crear actividades por cada una de estas 3 bloques de contenido, ¿vale? Entonces, pues dentro de cada una, por ejemplo, dentro de la parte de educación ambiental, creo toda una serie de contenidos y lo nombro. Pues, por ejemplo, conocer los diferentes tipos de animales que hay, el cuidado de los animales, cómo se lleva todo el tema del regadío, ¿no? Cómo, no sé, todo este tipo de cosas, ¿no? Aquí vienen también toda una serie de actividades que se pueden realizar, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que una vez que ya esto lo hemos planteado, una de las preguntas que os puede surgir es, pero Bea, ¿tengo que explicarlas? Pues mira, lo ideal sería que pudiéramos de alguna manera, no en los contenidos lo hacemos como por grupos, ¿vale? Que es lo que acabo de explicar. Entonces, en los contenidos yo pongo todo el contenido en sí, ¿vale? Que voy a trabajar. Ahora, en el tipo de actividad, cuando pasamos a la... decimos contenido y luego actividades, ¿verdad? Vale, en el tipo de actividad, que normalmente las actividades las nombramos, bueno, de manera un poco más allá del contenido, ¿no? El contenido es, por ejemplo, vamos a conocer los diferentes tipos de animales, pues a lo mejor la actividad es un taller del cuidado de animales, ¿vale? Sería interesante el poder explicarla un poco, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final aporta más idea de lo que es el conjunto total, ¿vale? Una idea que os damos también a la hora de poder hablar de las actividades es el hecho de poder siempre dividirlas en actividades de iniciales, ¿vale? De difusión, actividades de desarrollo y actividades de cierre. ¿Qué actividades de difusión podemos encontrar? Pues para este proyecto, pues por ejemplo, ir a los diferentes centros educativos y explicarles el proyecto, eso es una actividad de difusión. O por ejemplo, poner una cuña de radio y en toda la zona empezar a hablar ya de que existe este recurso, de todas las ventajas que tiene, de sus facilidades, de los accesos, etcétera, ¿no? Luego, actividades de desarrollo son todas estas que nombramos, que es como el grosor en realidad. Y luego las actividades de cierre. Bueno, las actividades de cierre pueden ser todas aquellas que se hagan en la granja escuela y que permitan culminar pues una jornada de actividades allí, ¿vale? Puede ser pues el resultado, pues un tipo de teatro que se termine, ¿no? O algún tipo de producto incluso que se haga allí, ¿no? Por ejemplo, pues llevarte leche, ¿no? Por ejemplo, o hacer una pastilla de jabón, o un semillero, etcétera, ¿vale? No sé si se entiende muy bien, voy a repasarlo, ¿vale? Esta parte para yo quedarme tranquila. En este apartado metodológico hablamos de contenido, que, como he dicho antes, podemos dividir en bloques, y de actividades, que las dividimos en difusión, desarrollo y cierre, ¿de acuerdo? Vale. Una vez dicho esto, pasamos a un siguiente apartado, que sería la temporalización. Bien, las actividades, de alguna manera, ¿vale? Se encuentran, pues, temporalizadas según el tipo de actividad que vayamos a hacer en la granja. Podemos pasar un día en la granja, por ejemplo, podemos hacer estancias de varios días, podemos hacer, como pone ahí, pues fines de semana, campamento, periodos vacacionales, etcétera. Estas son ideas que os damos y que realmente, bueno, pues si se os ocurre alguna más podéis incluirla, ¿no? Pero es verdad que son las más frecuentes en una granja escuela pueden ser estas, ¿vale? Entonces, ¿cómo temporalizamos? Pues lo que tenemos de alguna manera es que indicar más o menos pues ¿cómo decirlo? Como es el tiempo que la granja escuela estaría abierta, ¿no? A lo mejor puede ser que sea pues todo el año, ¿vale? Que ofrezca durante todo el año la apertura a todo el mundo, o sencillamente no.
O a lo mejor también podéis dividir la temporalización en fases, por ejemplo, un periodo del año que se encuentra abierta para únicamente estancias de día. Otro periodo del año en el que es fines de semana. Otro periodo del año, por ejemplo, en verano, Semana Santa, ¿no? Pues sí que se realizan campamentos, etcétera, ¿vale? Es un poco el poder concretar cuando ofrecemos lo que ofrecemos. Vale, luego también tenemos los recursos. Bueno, como es bastante habitual en este apartado, tenemos diferentes categorías de recursos. Encontramos los recursos materiales. Para ello aquí concretamente os nombramos una normativa donde habla específicamente de materiales vinculados con medio rural y turismo activo. Probablemente haya más normativas y si encontramos vamos cada vez incluyendo más, ¿vale? Lo que nosotros nombramos aquí son referencias que pueden ser de utilidad. Luego, dentro de los recursos materiales, concretamente, ¿qué podemos nombrar? Pues esta es la típica tabla, ¿no? De siempre, desde fungibles, inventariables, ¿no? Relacionados pues con temas de animales, del huerto, etcétera. Vale, luego también tenemos los humanos. Dentro de los recursos humanos, pues ya sabemos que nunca se incluyen los destinatarios ni las destinatarias, ¿de acuerdo? Aquí incluimos pues toda una serie de personas, ¿no? Entre los cuales estamos nosotros y nosotras. Luego también podemos hablar muy bien de la ratio que pertenece para una granja escuela, la ratio de profesionales que tienen que acompañar al alumnado. En el caso de, según normativa, ¿vale? En el caso de menores que sean de infantil, de primaria y luego ya a lo que son los adultos, ¿vale? Luego también tenemos, por supuesto, los espaciales, los cuales en una granja escuela son recursos muy amplios y muy ricos, muy variados. Ahí también os damos varias ideas, ¿vale? Y luego también tenemos lo que son los económicos. Lógicamente, dentro de los económicos, pues al tratarse de un proyecto de carácter privado, no implica, ¿vale?, que también pueda recibir algún tipo de ayuda, pues yo que sé, pública, como pone aquí, por algún tipo de subvención, o también puede plantearse la idea de que haya socios, o sencillamente también cobrar un precio a las personas, o alquilar, etcétera, ¿vale? Y bueno, ya llegamos a la parte pues final, que es la parte de evaluación. La evaluación siempre es importante, esto todos lo sabemos ya, ¿no? Que es importante plantearla en todo momento, el antes, el durante, el después, ¿no? Por eso hablamos de la evaluación inicial, luego la procesual y luego también lo que es la final. Entonces, bueno, pues explicar qué hemos hecho en cada una de esas evaluaciones. Dentro de la evaluación inicial, pues de qué manera se ha diagnosticado esta necesidad de poder llevar a cabo pues la creación de este proyecto, ¿no? Y demás. Luego también, pues, la evaluación procesual a lo largo del proyecto, qué tipo de instrumentos hemos usado, y en la evaluación final y sumativa también hay que unirle el impacto provocado en los destinatarios, generando una serie de criterios de evaluación. Realmente los criterios de evaluación son indicadores pequeños que pertenecen a los objetivos. O sea, si mi objetivo era promover un ocio alternativo y saludable, pues un criterio de evaluación, ¿cuál sería? Pues, por ejemplo, pues no sé, ¿no? Ver cómo, yo qué sé, niños y niñas, pues montan a caballo, ¿no? Que es una alternativa de ocio saludable. Y cuidan a los animales y aumentan su conocimiento y su respeto al entorno, etcétera, ¿vale? Pero lo que quiero decir con esto es que estos criterios no nacen al azar, que están vinculados con los objetivos, ¿vale? Luego, en cuanto a la evaluación del proyecto, pues existen diferentes maneras de poder ver si realmente el proyecto es satisfactorio o no. ¿Cómo podemos medirlo? Pues como indica aquí, desde participantes de la granja escuela a equipos de profesionales, y luego también poder ver un poco que se evalúen pues las propias instalaciones y demás, ¿no? Bueno, pues llegamos a la conclusión. Nuestra conclusión, exactamente, ¿dónde debe de ir encaminada? Aquí ocurre un poco como ocurría en la parte del temario, ¿no? Una conclusión tiene que ser siempre como algo que me ponga sobre la mesa el resumen de lo que ha pasado, de lo que yo te he contado, ¿vale? Y de la importancia que tiene lo que yo te he contado y de cómo realmente todo esto que yo te propongo es transformador, ayuda a que la sociedad vaya en buen camino, y realmente esta granja escuela no solo satisface una serie de necesidades de colectivos concretos, sino que es una suma de muchas partes. Es una suma de muchas partes que al final le suma al pueblo, le suma a la comarca, le suma a la zona, le suma a la provincia, y va, pues, en definitiva, ¿no?, generando pues toda una sinergia que nos viene bien a todos y a todas, ¿vale?
Entonces, bueno, este es otro ejemplo de conclusión, como digo, que me reitero mucho, pero bueno, que quede claro que son sencillamente ejemplos, ¿vale? Y luego bibliografía ya en función de aquello que nosotros y nosotras hayamos usado, principalmente basada, pues, en ocio y en tiempo libre, ¿de acuerdo? Bueno, son algunas indicaciones, por si os sirve, ¿vale? Para poder hacer este supuesto práctico. Como sabéis, también entregaremos la resolución de lo que es el supuesto en sí mismo. Y nada más, si tenéis dudas, pues sabéis que por aquí estamos.